educarse, pero como es un doctorado en administración, tiene que tener eso en cuenta por si acaso. Si no, muy bien. ¿Y usted? Liderazgo. Entonces tenemos, ya ahí está, teoría de las relaciones humanas conductual. Entonces, hay unos, ¿qué tipo de liderazgo? Ustedes saben que hay varios tipos: carismático, democrático, autocrático, liderazgo ciego, liderazgo auténtico, liderazgo transaccional, liderazgo transformacional. ¿Le gusta el transformacional? He sido lo que utilicé en mi clase. Tiene que leerse a Bass y a Bolio. Y a Bolio, sobre todo a Bass primero, que habló del liderazgo transformacional, y después a Bolio. Y juntos los dos tienen. Hay un artículo que se llama El liderazgo de la cultura, de 1995, que ellos escribieron. Déjenme decirles algo y se lo voy a repetir. Aunque no sea este mes ni el que viene, no espere llegar a su disertación leyendo solo artículos en español. Tengo que repetírselo varias veces. Para los fines de este nivel, el español es una herramienta incompleta. A menos que tuviéramos una sociedad investigativa en español más desarrollada. No es que no se puede hacer, pero creo que se le puede facilitar la búsqueda de informaciones, de estudios, y cuando hablo de estudios son investigaciones empíricas, se puede leer inglés. No es que lo hablen, que lo entiendan mucho y que entiendan todo, pero que ustedes puedan, no sé si conocen esta expresión, más no se habla de literatura en inglés, decir, bueno, esto por lo menos habla de aquí, y encontré a fulano. ¿Una pregunta? Sí. Cuando usamos, por ejemplo, el énfasis en los resultados, estamos hablando de desempeño. Performance se llama en inglés. Y el concepto de desempeño hay desempeño financiero, desempeño en términos de mercadeo, en términos de recursos humanos, desempeño innovativo también. O sea, que esa variable latente, que es como se llama, puede desagregarse con indicadores de varias dimensiones. Se puede hacer una disertación tratando de mejorar el desempeño en términos financieros solamente, o en términos de mercadeo, participación del mercado, disminución de la tasa de queja de los clientes, la lealtad de los clientes, etc. O lo puede hacer en términos operativos, reducción de defectos, reducción de la devolución de productos con defectos, reducción de la tasa de garantía. Cuando digo esa garantía, pues el producto falla, todo eso. Caballero, tiene que irse a la parte conductual de relaciones humanas. Y el caballero Rubén, ¿qué pulula en su mente? ¿Y qué hay sobre el tema? Vamos a empezar de ahora para la tesis. Eu já, minha cabeça já virou algumas coisas. Eu venho com uma ideia, mas depois quando ligamos aqui, que é dominando o potencial que temos aqui e as necessidades que tem na igreja, seria tão bom se nós outros pudermos direcionar, ensinar para ayudar a la iglesia como todo, ¿no? Eso sería ideal, pero recuérdense que el proceso científico a veces no siempre armoniza con eso. Sí, porque yo no tengo conocimiento aquí en Sudamérica, por ejemplo, de un doctor en administración de la iglesia. ¿En Sudamérica? En Sudamérica. Sí. Formado de la iglesia en esa área, no conozco. Sí, aquí hay doctores en la UPO tiene muchísimos doctores. De administración. Sí, el doctor va a tener administración. Bueno, yo no sé por qué. Este es un. Ahora, de una universidad adventista, eso es diferente. Ustedes serán los primeros, con la ayuda de Dios, adventistas, que tendrán un doctorado de una universidad adventista. Exacto, porque yo quedo pensando, todo lo que se habló aquí, la puerta abierta donde entran, la puerta del mundo donde salen, el montón de material y la falta de oportunidad. Pero mi afán es dar secuencia al tema de ¿Cuál? con esta idea. ¿Cuál es? El liderazgo del servicio
Ah, sí, ese es un tema que se trata, el liderazgo ciego, la literatura secular lo está tratando eso como algo muy importante. Y la espiritualidad en el lugar de trabajo, pero no es religioso, es espiritualidad, es otra cosa. Ese es un tema de lo que se llama el comportamiento organizacional, que surge en el contexto del enfoque conductual de los años 50 de la administración. Vamos a ver eso el domingo. Entonces yo hice mi tesis centralizada en Filipenses 2, del 1 al 11. Para que toda rodilla se doble. Exacto. Y toda lengua haya pues en vosotros en un sentido. No sé si con esta Yo te digo, misma. ¿qué le estaba observando a eso del asunto este de que lo primero que él dijo, estaba proponiendo algo ahí, y dijo, pero eso va a tener problemas científicos con la iglesia? Mire que es lo que yo les dije, que no siempre los ideales que uno tiene para la iglesia armonizan con los científicos. Le voy a poner un ejemplo. Si usted sigue una metodología cuantitativa, necesita 100, dependiendo si son empresas, organizaciones, 100 organizaciones. Para desempeño, usted no puede mirar un individuo, tiene que mirar organizaciones. Si usted quiere mejorar el desempeño de universidades adventistas o de industria de alimentos, no puede tener 30. Tiene que tener más, porque entonces no se pueden extrapolar o extender los resultados a toda una muestra, porque es muy pequeña, no es creíble. Ahora, usted quiere saber cuál es la percepción que tienen los empleados de empresas de alimentos con relación a algo, ya eso puede ser porque puede encontrar muchos empleados. Por lo menos debería tener 15, pero cuando usted analiza organizaciones debe tener 100 o más. Entonces es posible que haya una idea buena, pero que para recolectar los datos no sea posible. Y número 2, no confundan proyectos con tesis. Se parecen a veces. Los proyectos tienen a resolver un problema específico, práctico. Cómo mejorar la retención de los miembros de la iglesia, cómo aumentar la matrícula de los estudiantes, etc. Eso puede tener un enfoque del proyecto en un momento. La tesis tiene otro proceso. Y a veces uno tiene en la mente la tesis que quiere, pero en la estructura de un proyecto. Ambos quieren resolver un problema, pero el proyecto lo quiere hacer de manera práctica. La tesis lo que quiere es ampliar las fronteras del conocimiento, que de ahí se deriva una práctica. Se puede aplicar algunas cosas, pero la labor de investigador es resolver un problema aportando una teoría. El proyecto quiere resolver el problema aportando como una técnica. Y no significa que el que hace el proyecto no investigue, no, puede investigar. Pero el carácter del proyecto es más práctico. El de la tesis a este nivel es más teórico, en el sentido de que sigue una metodología científica. No que significa que la teoría no se pueda practicar. De todas maneras, ustedes van a tener maestros del área de investigación que le va, porque yo no soy de esa área. Yo lo que hago es compartirlo con ustedes. Y tal vez me pueda equivocar en muchas cosas. Y lo que yo les digo no es lo único, porque es una perspectiva. Siempre hay varias perspectivas. Por eso significa que un proyecto tiene una estructura diferente a la tesis. Yo creo que sí. Y yo en maestría hay proyecto de tesis. No, porque usted le puede llamar a la tesis un proyecto, eso es otra cosa. Pero no que es un proyecto con la estructura de un proyecto. Claro, lo que sí era algo práctico, experimental. Seguir una metodología y cada uno. Sí. Las tesis tienen 5 capítulos y eso ya es de manera, en términos generales, aceptado. Puede haber alguna variación. Un capítulo 1 que es una introducción, un capítulo 2 que es una revisión de literatura, un capítulo 3 que es una metodología, un 4 que es presentación y análisis de los resultados, un capítulo 5 que es conclusión, implicaciones y recomendaciones. Sigue esa estructura. En adición a eso, una tesis bajo el paradigma cuantitativo positivista ha aplicado un instrumento que fue validado internamente en 3 dimensiones: como contenido, como forma y como constructo, validez interna. También tiene el instrumento el nivel de confiabilidad medido con prueba alfa por encima de 0.80 para determinar que cada vez que se aplica el instrumento se obtienen los mismos resultados. Y como se construye ese instrumento, tiene que ver en forma de esos reactivos, de donde usted ha sacado esos reactivos.
Luego, ese instrumento que se aplica se tabula y los datos se analizan utilizando una estadística determinada. Si quieres relacionar dos variables, utiliza regresión simple, determinar simple. Si son más de dos variables, regresión múltiple. Si el modelo es explicativo, va a utilizar análisis de senderos o el modelo de ecuaciones estructurales. Si va a buscar diferencia de grupos entre una variable con dos categorías, va a utilizar lo que se llama t-test o la prueba test. Si es una variable con más de dos categorías, va a utilizar ANOVA, análisis de la varianza. Si hay una variable interviniente o una covariable, va a utilizar ANCOVA. Pero si va a utilizar una variable independiente cuantitativa con dos variables con más categorías, va a utilizar MANOVA, análisis múltiple de la variable, que es la diferencia de grupos. Si usted en vez de tener una variable cuantitativa, la tiene cualitativa y lo que quiere ver cómo se clasifica algo, entonces va a utilizar lo que se llama la regresión, el análisis discriminante, que fue lo que utilizó Edward Altman en su trabajo para catalogar una empresa si tiene probabilidad de quebrar o si no tiene. Yo tengo esa fórmula ahí, se la puedo enseñar. Utilizó análisis discriminante y dice, si esta empresa tiene estas condiciones, tiene probabilidad de quebrar, si no, no. Esa variable es dependiente, posibilidad de quiebra. Si fuera en psicología, la posibilidad de que una persona de suicidio o de no suicidarse, de usar drogas o no. Se utiliza un análisis discriminante utilizando muchas variables independientes. Entonces, cuando la tesis tiene todo eso, entonces dice, bueno, siguió el proceso científico. No todo porque diga que es una tesis, tal vez lo es. O un proyecto, dice, bueno, el proyecto no tiene esas cosas. Los proyectos generalmente crean sistemas, aportan soluciones a mejorar un departamento, un área, una empresa, y pueden utilizar elementos estadísticos, no los utilizan, pero tienen otro enfoque. Hay doctorados, este es un doctorado profesional, pero de una mezcla también de doctorado académico, yo estoy consciente de eso. Hay doctorados profesionales, DBA, como dice ahí, que lo que le exigen es un proyecto para terminar, no una tesis. Hay otros que le exigen la misma tesis. Eso pasa en educación y el doctorado en ministerio en teología. Por ejemplo, los doctores en ministerio lo que hacen es una especie de proyecto o tesis, pero no utilizan la aproximación exegética o literaria. Utilizan más bien, por ejemplo, allá se hizo una tesis, uno de los que fue a México, habló sobre iglesia crecimiento, cómo las iglesias crecen, la experiencia de iglesias creciendo, un programa espiritual adaptado a una asociación, un proyecto para ministerio. Pero cuando vamos a los estudios bíblicos o teología sistemática, el estudio bíblico dice, por ejemplo, hay una expresión en Apocalipsis que se repite 3 veces, Apocalipsis 22, 7, 12 y 20, que dice, yo vengo pronto. Dice Apocalipsis, Jesús diciendo, ¿qué significa la expresión en Apocalipsis, yo vengo pronto? Entonces es una tesis con un contenido exegético. O lo puede hacer literal también, o crítica textual, etc. En lo que tiene que ver con teología en el PhD académico. Ahora, hablando de nosotros, por ejemplo, servicios puede ser ahí textual, pero lo que nosotros hacemos. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros aquí que estamos hablando de algo científico, tesis y maestría, ¿no? Hacemos algo científico, no científico, que no sirve para ser leído, sino que solo para ser estudiado. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer algo, lo que usted acabó de hablar de teología, si puede salir desde ahí ya un libro listo para publicar. Bueno, usted ha dicho algo, cuando yo termine aquí, si Dios lo permite, mi tesis, ustedes van a ver ahora, yo voy a empezar un libro sobre la importancia de la cultura competitiva, el lenguaje maniqueísta. Sí, pero tu tesis no sirve para eso, ¿no? Sí. Soporte, pero tal como está no sirve. No, porque esa no es una estructura para consumo masivo, es para el público. Eso pasa con los journals. Si una persona común toma un journal y ve todo eso, no lo ve, se desanima. Porque eso es de consumo para cierta élite. Ahora, de esas investigaciones es que se toman esas informaciones y entonces se hace
común para que se tomen decisiones. Porque eso es lo que hemos estado hablando en la teoría administrativa. El modelo de los dos factores de Fred y Herzberg, de los factores higiénicos y de los factores motivacionales, cuando tú lo lees, un gerente tal vez no lo entiende como él lo hizo, pero cuando se va digiriendo y explicando, mire, esto sirve para él y aquello. Por eso toda disertación tiene una sección que se llama implicaciones. Usted descubrió todo eso, hizo todo, ¿y ahora qué? Esto sirve para esto, se puede hacer esto y aquello. Entonces, eso es lo que se trabaja para que llegue a la práctica. Muy bien, señores. Entonces, yo lo que quería era ver factores que podían mejorar el desempeño. Entonces, aquí tenemos una de las primeras partes. Esto está reducido, es el antecedente del estudio. Aquí yo decía que estamos viviendo en una economía ya diferente, donde el conocimiento ha alterado la forma como las empresas operan en esta economía. Entonces, ya las nuevas formas de producción y servicio al cliente se han redefinido a causa de un capitalismo cambiante y también del influjo de la tecnología. O sea, las cosas, producto de esa variable, son diferentes según ese objetivo. De esta manera, según Hamilton 2005, las empresas ya están comenzando a moverse. Tenemos otras. De los modelos tradicionales, sobre todo en empresas ligadas a la tecnología y donde hay alta competitividad, hacia modelos más que adaptativos. Esos modelos que fueron desarrollados para la época de Taylor y de Fayol y los neoclásicos han tenido que ser flexibilizados y adaptados a los requerimientos imperantes del siglo XXI, porque si no la empresa se queda atrás. Yo estoy dando un antecedente, pero voy a hacer lo mismo en su tesis, poniendo el tema al día. Por lo tanto, con el propósito de mejorar su desempeño, las empresas tienen que tratar con una variedad de aspectos gerenciales que incluyen, y ahí yo hago como una especie de enfoque sistémico, que en ese entonces yo no sabía lo que sea ahora, porque déjeme decirle, cuando usted termine su tesis, va a decir, si yo hubiese sabido, hubiera hecho esto, porque uno hace la tesis aprendiendo. Y a veces depende, si usted tuvo buena asesoría, buenos maestros en las clases. Pues yo le estoy diciendo esto porque yo me di cuenta de algunos aspectos, y aunque tuve buenos maestros, que estaban como flotando en el proceso de investigación, porque usted no puede dar nada por sentado. Y el sistema también espera que, como usted es un estudiante de doctorado, usted va a buscar. No espere que le van a traer todo, no se lo van a traer. Este es un doctorado que está comenzando, como me pasó a mí. Yo tuve que salir a buscar muchas cosas. Por eso yo estoy tratando de compartir algunas cosas con ustedes, para que el año que viene, y cuando le toque ese momento, usted pueda decir, si yo sé esto, sé aquello, no sé todo, pero no me siento perdido en el espacio. Entonces, lo que queremos decir es que para la empresa administrar ahora, no puede decir yo solamente voy a tomar una variable, tiene que tomar un conjunto de variables. Descripción del problema. Déjeme decirle algo. Si usted tiene un tema, pero no tiene un problema, como dice un programa de televisión cómico en mi país, no tiene nada. Busca un tema, no hay problema, yo usted liderazgo, pero el punto de partida de su investigación es un problema. Si no tiene problema, no tiene nada. Porque le van a preguntar sus asesores cuál es el problema de tu investigación. Defíneme el problema, describe. No, que yo quiero ver el impacto, la mejoría, y que lo van a hacer varias veces. Tiene que definir un problema y eso no sale de una vez. ¿Sabe cómo sale un problema? Usted estudiando la literatura, porque yo le estoy poniendo ese en principio, y viendo a ver cuáles son las brechas del conocimiento. ¿Qué se ha dicho por allá y por allá y por allá y qué no se ha dicho aquí? O sea, hay un aspecto que no se ha tocado y yo quiero abordar ese aspecto de esta manera. Entonces se usan expresiones como hasta ahora lo que se ha hecho ha sido incompleto o ha sido limitado o no ha dado respuesta. Por lo tanto, este trabajo, esta investigación pretende abordar esa problemática. En investigación hay que hacer algo muy grande. Usted puede tomar una variable, puede tomar una muestra específica y aplicar su instrumento.
sea, no espere descubrir, no. Es poner un granito de arena en todo ese mar de conocimiento. Ese es un doctor. Usted dice, ¿por qué esto ha faltado? Entonces yo voy a tratar de aportar ese granito de arena. Trate de ir pensando, no voy estudiando, ¿cuál es el problema que hay? Si no tiene problema, hay un problema. No se desanime, eso no sale overnight, de la noche a la mañana. Se necesita ir a estudiar. ¿Cuál es el problema que planteamos aquí? Que las organizaciones de negocios necesitan emplear una variedad de enfoques gerenciales en aras de crear ¿qué cosa? Una sinergia con el fin de que esta le ayude a enfrentar los desafíos competitivos, las complejidades y la incertidumbre que caracterizan los escenarios del siglo XXI. Pero estamos aplicando un enfoque sistémico. Necesitamos reunir. Entonces, hasta ahora, los estudios que yo había hecho habían tomado dos variables. Entonces yo dije, vamos a ponerlas todas juntas y aplicarlas de esta manera. A ver qué sucede. ¿Cuál es el propósito del estudio entonces? Eso le van a preguntar. Proveer un modelo integral que pueda ser funcional para mejorar el desempeño organizacional en este complejo y dinámico ambiente de negocios. O sea, es un modelo que pudiera ser para empresas de negocios, porque eso se define también. Limitaciones del estudio que tiene, el tipo de muestreo. Hay dos tipos de muestreo. Uno es aleatorio y otro es el muestreo no aleatorio. Generalmente se utiliza lo cualitativo. Entonces yo utilizo el muestreo basado en el juicio. Se llama Purposive Sampling. Eso significa que yo llegaba a una zona comercial y decía, esta empresa yo la voy a aplicar el instrumento porque tiene estas características. Tiene una buena marca, tiene una buena reputación comercial, tiene este tamaño, etc. Porque déjenme decirle una cosa que da trabajo cuando usted quiere aplicar el cuestionario a empresas, es que eso es más incómodo. Y no todas las empresas quieren dar información. Por eso yo le decía ahorita de la iglesia, porque a veces en la iglesia uno se puede, pero no todas las empresas de la iglesia, las organizaciones, son en números suficientes, a menos que haya el mundo entero, para que usted pueda reunir los datos suficientes. A veces uno quiere un tema, pero ¿cómo van a conectar los datos? Tienen que pensar en ese detalle. Esta muestra se utilizó en empresas filipinas, a gerentes y subgerentes de empresas con fines de lucro. Entonces, las inferencias deben hacerse, que se hagan fuera de la Filipinas, deben ser efectuadas en empresas que tengan características similares a las estudiadas. O sea, yo estudié bancos, a los bancos, había supermercados, tiendas de vehículos, tiendas de computadoras, había otras empresas de servicios, había algunas manufactureras, se pueden inferir las conclusiones. Porque el método cuantitativo es inductivo, que se puede inferir de la muestra a la población. No es que solo se aplique a empresas filipinas, no. Se aplica a toda empresa que tenga características similares. A un banco de Perú se puede aplicar eso, por decir de alguna manera. Revisión de la literatura. Como esta es una presentación, yo no puedo comenzar a decir fulano dice esto, fulano dice aquello. Para los fines, yo lo que estoy poniendo aquí, todos son artículos de Jonas, ahí no hay un libro. Que esta persona dice lo que ustedes van a ver a continuación. ¿Se acuerdan que yo le hablé del modelo conceptual? Ese es mi modelo conceptual. ¿Qué tiene ese modelo conceptual? Aparte de que parece como una araña o algo así. Ese modelo conceptual tiene 7 variables latentes. Una variable latente es una variable que no puede ser observada, que necesita indicadores. Por ejemplo, se me olvidó conectar, lo tengo por aquí. Tenemos OP, que está en inglés ahí. OP es desempeño organizacional. Organizational performance. ¿Cómo yo me doy cuenta que una empresa tiene buen desempeño? Necesita indicadores. ¿Cuáles son algunos de esos indicadores?
¿Cuál es el niño? Logros de números. Incremento de las ventas, incremento de las utilidades, de los activos, rotación de activos. También puede ser el desempeño medido como incremento de la participación del mercado, etc. Entonces, en este modelo, los círculos son variables latentes y los cuadritos o rectángulos son indicadores o variables observables. Esta estructura que está aquí se llama, en el modelo estadístico que utilizamos, el modelo de medición. Es un modelo de medición. Una variable latente que influye en sus indicadores. Entonces, esta relación de la variable latente con sus indicadores no es perfecta. En otras palabras, no mide la totalidad y para eso existen los errores que hay en el modelo de medición. Luego, yo tengo otras variables latentes. Cultura organizacional competitiva, OC, Organizational Culture, Transformational Leadership, liderazgo transformacional, Organizational Learning, aprendizaje organizacional, Knowledge Management, gerencia del conocimiento, Soft Q, o los aspectos suaves de la calidad total, y Hard Q, los aspectos duros de la calidad total. Cada uno tiene la misma estructura. Yo lo que estoy diciendo en conclusión es que todas estas variables influyen en OP y que al mismo tiempo ellas se influyen entre ellas mismas. O sea, es un modelo de relaciones simultáneas múltiples. Eso es un atrevimiento. Entonces, fíjense cómo está, ustedes verán cómo quedó. Eso solo puede hacerse con una técnica que se llama modelos de ecuaciones estructurales. Aquí está el modelo más reducido sin los indicadores. OC, TL, OL, KM, CQ, HQ con OP. Cuando usted revise su literatura, usted debe terminar con un modelo conceptual. Usted ve por qué hay que revisar la literatura y leer Jordan. Nada de eso aparece en los libros de texto. A este nivel los libros de texto es para usted tirarse una foto, ponerlo en Facebook y lo puede leer. Se usa, pero lo que más debe usar es otra cosa. Dígame. Los datos que usted trajo, en este caso, ¿cómo fue el proceso de que usted los datos históricos? A eso vamos. Los datos para probar el modelo. Vamos a esa parte. Estamos en la parte número 2. Las hipótesis. En este modelo las hipótesis son las siguientes. Hay hipótesis de la variable latente con sus indicadores. Dice, las variables latentes, los círculos, influyen en sus indicadores. Esa es la primera gran hipótesis. Luego las demás hipótesis indican, en el caso la número 2, que el desempeño organizacional es influido por todos los otros círculos, el liderazgo, el aprendizaje, el conocimiento, la calidad total y la cultura. Luego las que siguen dicen que la cultura es influida por las otras variables. ¿Vieron todas las flechas? Todas esas flechas yo no las puse porque a mí me pareció, dije, no, poner estas flechas. Esos son estudios que se han hecho y que han demostrado. Cuando usted lee un artículo que no es empírico o un libro, ellos dicen, nosotros creemos que el liderazgo influye o proponemos. No es lo mismo que diga un artículo, nosotros comprobamos o encontramos que el liderazgo influía. ¿Me doy a entender? Por eso yo les digo en el trabajo del artículo que vayan familiarizándose con los artículos de Jordan desde ahora, porque usted va para allá. Tiene que ser afirmación. Sí. Usted necesita, no tienen que ser empíricos, pueden que ustedes pongan empíricos para la escuela. Por ejemplo, hay unas teorías que han comprobado el modelo de cambio de Kurt Lewin, que han comprobado científicamente ese modelo de 3 pasos, de congelamiento, cambio y congelamiento, se ha comprobado científicamente. Pero usted puede utilizar otros tipos de artículos, no tienen que ser empíricos. Siguen las mismas hipótesis relacionadas con el modelo. Muy bien, ¿cuáles son las psicologías? Aquí están: desempeño, como estaba en inglés, cultura, aprendizaje, cultura competitiva, porque hay 4 tipos de culturas según, ahora me olvidó el nombre, yo me acuerdo de
Richard Duff, 2004, 2003. Liderazgo, aprendizaje, tener mujeres, etc. Esta es la parte donde se puede cojear fácilmente. Yo le voy a aconsejar, cuando usted haga su tesis y la vaya a defender, posiblemente no le pregunte mucho de la revisión de literatura. No le va a decir, ¿qué dice la página tal? ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo fulano? Le van a preguntar de su metodología. Es probable que haya uno que no le pregunte, que le pregunte del capítulo 2, pero lo que más le van a preguntar es de eso. ¿Cómo existe? Déjenme explicarle algo. Yo le hablé esta mañana del diseño de investigación, ¿verdad que sí? Le dije que hay primero le hablé de paradigmas de investigación, paradigma cuantitativo y cualitativo. En el paradigma cuantitativo hay dos tipos de diseños, ¿se acuerdan? En el cuantitativo, dos diseños de investigación. El diseño tipo encuesta y el diseño experimental. Vaya pensando porque es no experimental. En el cualitativo están tres, que son estudio de caso, teoría fundamental e investigación-acción. Esos son diseños de investigación. Ahora, hay varios tipos de investigación. Exploratoria, que ustedes a este nivel no van a hacer eso. Está también la investigación descriptiva, que tampoco le van a permitir eso, que no tenga, porque no le van a decir que saque el promedio de algo estudiado. Únicamente usted lo va a poner. Está la correlacional y está la explicativa. Cada una de ellas tiene modelos estadísticos diferentes, técnicas estadísticas. Usted debe pensar el problema que usted quiere resolver con los datos que va a buscar, con qué tipo de metodología usted va a trabajar y técnica estadística y con qué diseño. Y apréndase muy bien la técnica estadística con la que usted va a trabajar. Regresión múltiple, apréndase eso bien. Análisis de pasos, análisis discriminante, regresión logística, ANOVA, MANOVA, ANCOVA, modelos estructurales, la que sea, apréndase. Hay una clase que usted va a tomar que llaman estadística, después, ¿verdad? El tiempo no va a dar para nada. Estudie por su parte, adicional, porque eso es clave, crítico. No, el diseño es tipo encuesta. Es el diseño típico que usted aplica cuestionarios a una población. En el diseño experimental se aplican exámenes a dos grupos: el grupo tratamiento y el grupo control. El grupo tratamiento se le aplica el examen, al control no, y después se establecen las diferencias. ¿Sí? Había algún efecto entre el tratamiento. Aquí no se manipula variables, en el experimental sí se manipula. Son 7. Yo puse originalmente 5, pero cuando sometí la propuesta, el asesor me dijo, mira, porque allá se sigue un proceso, usted somete un tópico, se llama topic request, solicitud de tópico, y te dan, tú en 7 páginas escribes cuál es el tema, si tiene bibliografía, por qué ese tema tú crees que no fue estudiado antes, cuál es la metodología que tú piensas usar, en qué población, con un resumen, y un comité de doctores lo estudia, y entonces te dice, bueno, sí, vale la pena. Entonces cuando salieron de ahí me dijo el asesor, yo creo que tú debes incluir 2 variables más. Y me dijo, incluye el liderazgo y la cultura. Y yo lo incluí, porque hay que llevar ese consejo. Luego yo preparé la propuesta, que fueron los 3 primeros capítulos, y tuve que defenderla ante un grupo de 4 doctores. Luego que la defiendo, recojo los datos, analizo todo, y entonces aquí viene la defensa final. Eso se hizo después de haber tomado unos exámenes comprensivos al final de todas las materias. Ahora yo tengo un problema. Sí, entendido que necesito un problema. Sí. El problema, ¿por qué los doctores varían tanto de un asunto que es científico? Por ejemplo, si usted somete su tesis a otros asesores, su tesis sería otra totalmente diferente sobre el resultado final. Uno viene y pone algo aquí, otro aquí, otro aquí,
en teología también y en otros. Lo que sucede es que cada asesor tiene preferencias, pero hay aspectos que son bastante objetivos. Posiblemente si yo le hubiese dado, hubiese sido otro mi asesor, dice, en vez de poner cultura, pon tecnología. Pero no está mal. La única cosa que Ahora, en teología es más interpretativo, dice, ¿por qué este enfoque? Otro pudo haber dicho, en vez de utilizar desempeño financiero y de mercadeo, utiliza desempeño operativo. Es que cuando usted hace una tesis, yo hablé, creo que fue esta mañana, hay un aspecto político envuelto de negociación, vamos a llamarlo. Porque ¿a quién es que usted le hace la tesis? Hágase esa pregunta, ¿a quién es que se le hace la tesis? ¿A quién? ¿A un comité? Pero es un asesor principal. ¿A quién usted tiene que complacer? Y eso no es la universidad, eso es en el mundo, eso es parte de lo que se hace. Porque ellos dicen, nosotros somos los que sabemos, tenemos una experiencia, usted está aprendiendo, y es posible que el enfoque que usted dé no es lo más apropiado. Porque cuando un asesor pone su nombre en esa disertación, si no estuvo bien, es su prestigio que está envuelto también. Hay asesores que no toman a todos los estudiantes como que lo van a hacer. En nuestro sistema dentista ya es diferente, sí, vamos a ayudarlo a todos, pero en el mundo de afuera no toman a todos los estudiantes. Yo no te voy a asesorar a ti. Eso depende. Muy bien. El diseño fue tipo encuesta. La muestra consistió en 122 organizaciones de negocio. No 122 personas, organizaciones, empresas. De estas 122, 59 fueron de servicios, por ejemplo, bancos, restaurantes, servicios generales. O sea, un 48% fueron empresas de servicios. De las 122, 43 fueron empresas comerciales, por ejemplo, dealers, vendedores de vehículos, supermercados, ferreterías, tiendas de computadoras, etc. O sea que la segunda gran categoría fueron 35% de empresas comerciales. Y por último tenemos 20 empresas, un total de 17% que fueron manufactureras con un laboratorio de medicina, procesadora de alimentos y productos diversos. Eso es lo que se llama la muestra que se extrae de una población. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario. Este instrumento fue validado como constructo, su contenido y como constructo. ¿Qué significa validar el instrumento como contenido? Que usted tiene dos opciones. O usted utiliza un instrumento que fue ya validado, que fue usado, tiene que pedir permiso, o construye su propio instrumento. Por ejemplo, hay cuestionarios que lo venden de que se utilizan para medir tal cosa. Usted puede comprar ese instrumento si usted va a medir lo mismo. Por ejemplo, los tipos de liderazgo. Para el liderazgo transformacional hay un instrumento ya diseñado. Usted puede usar ese instrumento o puede construir el propio. Si lo va a construir, tiene que validarlo como contenido. ¿Qué significa eso? ¿De dónde usted consigue los reactivos para poner en la pregunta 1, por decir la 2, la 3? Usted no lo puede inventar. Tiene que buscarla de dónde? De trabajos empíricos. Porque esos fueron instrumentos, fueron indicadores que se utilizaron en otros estudios. Si usted se arriesga a poner cualquier cosa, cuando viene a ver, usted aplica el instrumento, recoge los datos y el modelo no da. Y yo les animo a que sean bien específicos en eso, porque eso sí desanima, que después que usted recolectó los datos, coge el programa, en el software, el programa estadístico y le dice al asesor, pero aquí no da nada. Yo vi ese caso. Yo vi esos casos. No, espérese, lo que yo estoy diciendo es que vi el caso de que hacen el cuestionario, y a mí me pasó hasta cierta medida, y cuando usted recoge los datos con el instrumento y va a probar los datos con el modelo, los datos contradicen mucho del modelo. ¿Usted sabe qué significa eso? Pero la validación no se prueba de No, eso es muy en detalle, solamente sí, la validación. Pero si usted puso muchas preguntas que vienen de los libros que proponen y no de artículos que dicen comprobamos y utilizamos, usted asume un riesgo, sobre todo con metodologías
estadísticas que son bastante exigentes, como análisis de senderos y los modelos de ecuaciones estructurales y también regresión múltiple. No sé si yo me voy a entender. Tiene que tener cuidado si va a construir el instrumento de dónde usted construye. Cuando hablamos de investigación, como nosotros estamos hablando de poner en práctica muchísimas cosas al mismo tiempo, hay clases solamente como esta de cómo construir un instrumento. Una clase solamente de eso, de 3 créditos durante un semestre. Solo construcción de instrumentos y escalas. Claro, supongo que se ha medido también la pertinencia, la adecuación de las Sí. variables, de las preguntas. Sí. Bueno, entonces el contenido se evaluó y también como constructo. ¿Qué significa eso? Se le aplicó a 60 personas una prueba piloto y todas las preguntas o declaraciones que tuvieron un coeficiente de correlación de menos de 0.40 fueron eliminadas. Porque aunque eran buenas preguntas, en el grupo total no resultaron buenas. El constructo, el total. Es como un equipo de fútbol que hay un buen jugador que sabe patear la bola, meter goles, pero cuando está en el equipo de los jugadores no es bueno. Entonces si se saca, el equipo es mejor. Eso pasa también. Entonces, originalmente este instrumento comenzó con 70 afirmaciones, 21 fueron eliminadas porque estaban debajo del punto 40 y tuvimos 49 que fueron aquellas que permanecieron para ser aplicadas a las personas ya que iban a recibir lo que eran los gerentes. Usted lo ve sencillo eso, pero en eso que yo le estoy diciendo, yo me tomé un mes aproximadamente. En esos detalles que dice instrumento. ¿Qué programa utiliza el profesor? Entre ¿Qué programa utiliza para Amos, versión 17. Amos. Sí, yo creo que el SPSP tiene ya la técnica estadística, pero no estoy seguro. Tiene 6 modelos de ecuaciones estructurales. Sí. Ya tiene 20. Sí, el 20. ¿Y a qué le aplicó eso, profesor? ¿El qué? ¿A qué le aplicó eso? ¿A empresas filipinas? No, pero el instrumento para su validación. A gerentes de empresas filipinas. Ellos fueron los que la llenaron. ¿Que fueron los mismos después que...? No, fueron diferentes. Yo duré, voy a hablar de esto ahora, pero en el instrumento, construyendo la prueba piloto, casi un mes, 4 semanas. ¿O menos? Sí, y lo tuve que validar y determinar el coeficiente de correlación. ¿Ha tomado Estuvo muy bueno. ¿Ha tomado usted algún modelo o lo ha construido? Lo construí. Se basa en modelos, ejemplos. No, pero no. No, yo vi muchas tesis y artículos presentan al final indicadores que utilizaron para medir cierta variable. Entonces yo veía, ¿qué variable se utiliza para medir la administración del conocimiento? Ah, mira, algunas. Y para esto, etc. Ahí hizo un constructo y luego Pero no lo hice del libro solamente porque si lo hago del libro, cuando viene a ver que él propone, pero no he investigado eso. Los libros hablan así en general, a menos que sea un libro que esté basado solo en eso, en algo científico, pero si no, tú corres el riesgo. No depende. Para el instrumento, sí, de los artículos de las revistas empíricas que han hecho estudios que encontraron que esto influye, que esto impacta. De hecho, yo te debo empezar a leer de eso, porque una cosa que diferencia al estudiante doctoral de maestría es lo que está leyendo. Y también supongo en otra parte utilizar el método de los expertos para poder enfocar un poquito más el instrumento. Sí, cuando hablamos, los expertos me ayudaron también. Una tesis doctoral o en su comentario de envergadura del proyecto, ¿no? Del trabajo de investigación de intereses, no se aplica, digamos, a un ámbito nacional, No, porque había una región, seleccionamos una muestra, reunimos X cantidad de empresas, porque la teoría se aplica. Voy a utilizar la misma alegoría, por ejemplo, que utilizó el profesor. Si aquí en Perú se descubre una medicina que cura el cáncer, ¿ustedes creen que si una persona en República Dominicana o en Argentina se lo bebe y tiene cáncer, no se va a curar?
porque es el mismo ser humano. Pueden haber diferencias que están de más. Y el que está en Australia y se ve la medicina, no se curaría. El carro que se fabricó en la China no corre aquí en Perú también. Me doy a entender, cuando usted está hablando de teoría, está hablando de algo que puede ser generalizado en el mundo entero. De teoría. Ahora, hay aspectos que están limitados solamente a una provincia, a un departamento, a una ciudad, a una muestra específica. Muy bien. ¿Depende de la confiabilidad de los instrumentos? Eso significa ¿Cuál es la fórmula? ¿Esa cuánto es aceptable? depende, yo creo que menos del punto 70 no es bueno. ¿El R cuadrado? ¿Eh? ¿El R cuadrado? No, ese es el nivel de confiabilidad alfa. Ah. Alfa de Chrome. Sí. Recolección de los datos. Fue distribuido por el investigador personalmente, una parte. Esto fue realizado con una carta de presentación de donde yo estudié. Eso significa IAS, Apprentice International Institute of Advanced Studies. Y 3 personas ostentando rangos gerenciales. O sea, yo no le di el cuestionario a una sola persona, sino a 3 gerentes o supervisores para que lo llenaran. En muchos casos, en varios casos, solamente me lo llenaron 2 personas, en otras 3 y en otras 1. Pero al final se recolectaron 300, 200 y tantos cuestionarios, pero solo se utilizaba uno. ¿Cuál se utilizaba? Si en una empresa me dieron 3, en el tema que tiene que ver con desempeño organizacional, yo buscaba el promedio. Si el total de la respuesta daba 3 de uno, en otro cuestionario 20, en otro 25, yo tomaba 25, que era el promedio. Luego, como usted le preguntaba a una persona, las utilidades han crecido, él podía decir 4 y en otro podía decir 2. Entonces se tomaba lo que fuera, porque podía haber uno optimista, otro pesimista y otro más acercado, porque era un estudio que medía la percepción. No, yo no fui a revisar los datos de la empresa en términos de su desempeño. Eso le llama datos duros. Hubiera sido mejor, pero la empresa no me va a decir, sí, ven a ver que yo tengo más clientes, que tengo más utilidades en las ventas. No hacen eso. Profesor, este paso se hubiese evitado si hubiese usado un instrumento validado. El paso anterior se reduce, porque tú tienes que tener un instrumento para cada variable. La forma como se reduce. Como mi modelo es grande, yo no puedo utilizar un instrumento. Yo construí un instrumento para medir cada variable. No, desde luego. Yo tuve un compañero que hizo un modelo de regresión múltiple y para una variable encontró un instrumento validado que tuvo que validarlo, pero para nosotros sí. Si usted tiene 4 variables, por ejemplo, liderazgo, encontraste para liderazgo el instrumento validado y para las otras variables. Claro. Entonces tiene que hacerlo los dos. Pero tiene que modificar ese instrumento validado, por ejemplo, para la investigación o para la variable, una de las variables, modificarlo de acuerdo al contexto, no necesariamente va a adaptar a un 100% la instrumento no para la realidad. De la escuela que yo vengo, el metodólogo decía que cuando estamos buscando teoría, por eso le puse el ejemplo de la medicina, no tenemos que pensar tanto en los contextos. La palabra contexto se adapta mucho al paradigma cualitativo. Porque lo cualitativo es que se extrapolan los datos dependiendo del contexto, pero lo cuantitativo no. Claro, eso podemos seguirlo abordando. Pero cuando se está descubriendo nueva teoría, generalmente lo que se entiende es que esto que se aplica aquí se puede aplicar a otro lugar. A menos que haya aspectos culturales que influyan, porque todo depende. Muy bien. Este estudio fue realizado, bueno, 3 personas, ya le expliqué. Todo el proceso conllevó 5 semanas. Después que me pasé un mes enseñando el instrumento, me pasé casi un mes y medio recolectando los datos. Y eso que recibí ayuda. Eso era por los cargos, ¿no? Las personas que iban. No, porque yo depositaba un documento, un instrumento, me decía, venga el miércoles, y era el lunes.
No le puede decir que no. La tasa de retorno de los cuestionarios mandados por email es muy bajita. Si usted quiere conseguir 100 y pico de cuestionarios, 200, tienen que mandar más de 1000. La tasa de retorno, la más optimista, es de un 20%. No responden. Yo mandé por email también, eso no responde en caso. A menos que sean gente que le ayude ni nada. No responden con facilidad. Siquiera. Análisis de los datos. Esta es otra parte. Cuando usted tiene sus datos, ¿cómo lo va a analizar? Estos se analizaron con el AMOS, el Analysis of Moment Structure, versión 17, y el análisis de las ecuaciones estructurales, o los modelos de ecuaciones estructurales, Structural Equation Model, dice. Se utilizó porque se es adecuado para el desarrollo de nuevas teorías y también porque presenta resultados más precisos. Mejor que el SPS. No, porque el SPS me estaba diciendo Mario que la versión 20 tiene C, el modelo, tiene todo. Lo que pasa es que el SPS tiene regresión múltiple, regresión lineal, ANOVA, MANOVA, ANCOVA, etc. El SPS lo tiene a todo. Y no hay un solo para CEN, hay Lisrel, es otro que tiene, hay varios software para el mismo programa. Dígame. Cuando, en el caso suyo, cuando estaba trabajando en su tesis y fue necesario hacer un análisis estadístico, ¿usted trabajó estos datos en esos programas o lo envió a una universidad para que le analice? No, allá mismo lo analizamos. Ya. Con un metodólogo, porque yo tuve un asesor metodológico. Ya, y aquí viene la pregunta siguiente. El valor después, en la percepción de publicación, ¿qué cambia cuando uno puede acreditar que lo envió un instituto de estadística, una universidad para análisis de datos? Eso pudiera ayudar, sí. Pudiera reducir imparcialidad. Podría reducir la posibilidad de un sesgo. Pregunto, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una universidad y en esa misma universidad me hacen los datos, me hacen el estudio de datos, ¿alguien podría suponer que? No, yo le doy la muestra, los datos y cóbrelo. Esa es la cosa más linda que tiene los cuantitativos. Ahí no hay subjetividad, eso es matemático, punto. Si es cualitativo ya es diferente. Usted interpretó esto, esta palabra que decía aquí, esta expresión, pero eso es matemático. Mira la hoja en Excel, cóbrela en el programa, vamos a ver si da diferente. Y eso sí va dando, poco a poco. Usted verá al final. Aquí hay una parte que tiene que ver con lo que es CEN, pero yo la voy a obviar porque ya, ahora sí, esto sí. Los supuestos que exige CEN es que yo, de todos los valores que yo tengo, de todos los datos recogidos, yo lo puse en Excel, una hoja, para que usted tenga una idea, había 49 reactivos que yo le doy a una persona, pero se utilizó una escala Likert del 1 al 5. 1, estoy completamente en desacuerdo, 5, estoy completamente de acuerdo. Entonces, la persona 1 pudo haber puesto que 4, 5, 3, lo que sea. Pero así me hizo la persona 2, pero en la pregunta 1. Entonces yo tengo 49, ¿por qué? Por 5, incluyendo también la cantidad de personas que lo llenaron. Usted sabe una hoja grandísima con 290 y pico de respuestas para cada variable. Entonces, cuando yo pongo esa hoja, si hay algún valor igual a 0, es lo que se llama Mahalanobis distance, tengo que eliminar esa pregunta de ellos, esa respuesta de la persona. Por ejemplo, alguno hubiera dado 0, no se podía. Había que eliminar, eso es un supuesto de 0. Otro, el concepto de normalidad. Si algún valor de eso, cuando se aplica el sistema, da 2.58 en adelante, también se elimina. Otro, el grado de colinealidad. Colinealidad significa que una variable explica la otra. Entonces, una de las dos sobra. Usted pudo haber tenido una pregunta
que se parece a otra, después de haberlo explicado, entonces tiene que eliminarla. Eso pasó también. Y también los indicadores de la variable latente deben ser significativos, en este caso a 0.05 porque es ciencia social. En CEN, en la metodología que yo utilicé, todas las afirmaciones del cuestionario se consideran como variables. O sea que todas deben ser significativas a 0.5. Si alguna no lo es, se elimina. Y otra cosa, ustedes vieron el modelo de medición que tiene el círculo con muchos triangulitos. Si cada círculo de ese no quedaba con 3 triángulos, se eliminaba la variable. Se me fue una variable así. Y después se me fue otra por linealidad. A propósito de linealidad, ¿eso no lo solucionaba la validación? ¿La validación? No, la validación no soluciona esas cosas. Por lo menos en la experiencia que yo tuve allá, no solo con mi tesis, sino con varias. Mire, déjeme explicarle algo. Una de las cosas más difíciles utilizando esta metodología y análisis de senderos y otras también, es usted lograr diseñar un modelo que represente la realidad. Porque en algún momento usted puede cometer un error de algo inconscientemente. O usted puede haber asumido cosas que no son así cuando va al campo de la investigación. Y eso es matemática. Eso no sé si a mí me gusta o si no me gusta. Por eso el paradigma cuantitativo es más, mucha gente lo cree más. Aunque no necesariamente es así. En los pasos para el modelo, usted ve el modelo que yo le puse, ese modelo se construye, pero estos son los pasos para utilizarse. Se especifica el modelo, que fue lo que le dijimos, se identifica el modelo, se le pone uno donde va, las variables, cómo van las relaciones, el modelo se estima, o sea, el modelo debe tener, para evitar problemas de identificación aquí, 3 indicadores por cada variable latente, el modelo debe ser significativo cada variable a 0.05, el modelo se adecua, y yo luego voy a hablar de la adecuación del modelo, pero el modelo también se puede modificar. Si se modifica, a veces hay que modificar la literatura. ¿Cuáles fueron los resultados? Vamos a los resultados ahora. Encontramos en el modelo de medida que los indicadores se relacionaban con sus variables. Por ejemplo, en desempeño organizacional encontramos estos 3 indicadores que sobrevivieron. Incremento de la participación del mercado, 0.89, muy buena correlación. Incremento de las utilidades, 0.60, y satisfacción de los empleados. O sea, la variable que yo estaba tratando de explicar, que era la variable latente, desempeño organizacional, tuvo esos 3 indicadores. Así comenzó el modelo. ¿Cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminó así. Ese es el modelo original de medición como terminó. Seguimos. Cultura competitiva. Quedó sistema de reconocimiento, organización del lugar de trabajo, esfuerzo por lograr la meta y atención de los empleados hacia la calidad. Una empresa que practique esto tiene una cultura competitiva. Porque la cultura competitiva es una cultura que se enfoca en el logro de resultados, en el desempeño. Hay otra que se enfoca en otras cosas. Uno de los aspectos importantes del modelo de medición es que prueba la teoría de que una cultura hace esto y aquello. Yo puedo decir entonces ahora que una cultura es competitiva cuando tiene esta característica, científicamente. Y de eso digo yo. Pero de acuerdo a su resultado, significa que el indicador que tiene mayor, ¿no? Sí, el indicador que mejor representa en esta investigación la cultura competitiva es un sistema de reconocimiento del trabajo. En otras palabras, cuando usted reconoce al empleado, él es más competitivo. Sí, esa cultura que reconoce provoca un empleado más competitivo. Sí, la organización del lugar de trabajo, que está todos los equipos, salió así, porque va a ser la percepción de los gerentes. Muy bien, así comenzó la variable, terminó de esta manera. Seguimos, gerencia del conocimiento, adquisición del conocimiento sobre clientes, sin conocer sus clientes.
porque tenemos adquisición de conocimiento general sobre el trabajo, transferencia de conocimiento y almacenamiento de conocimiento. Esos fueron los indicadores, porque la gerencia del conocimiento tiene 4 pasos: crear o capturar conocimiento, almacenarlo, compartirlo y aplicarlo. Comenzó así y terminó haciendo esto. O sea que una empresa que dice que está administrando conocimiento tiene que estar haciendo parte de lo que él me dijo esta mañana, que parte de los planes se está documentando eso para que quede como conocimiento. Eso se llama capturar el conocimiento explícito. Gestión del conocimiento. Luego tenemos los indicadores suaves de la calidad total, promoción en la mejoría de la calidad, ese es el indicador más elevado, planeación gerencial y focalización en la satisfacción del cliente. O sea que una empresa que está administrando su calidad desde el punto de vista suave debe promover la mejora continua de la calidad, debe planificar para esa calidad y debe focalizarse en la satisfacción del cliente. Dígame. Profesor, ¿y cómo se mide, si se mide, cuál de estos indicadores representa un mayor porcentaje del resultado total? Por ejemplo, ahí tiene promoción de mejoría de la calidad, ¿cierto? Esa es la... Deben ponerle aquí para que usted vea. Fíjese que esta variable latente tiene 3 indicadores. Punto 84 es la promoción. Significa que ese es el indicador que mejor describe, vamos a decir, describe, o se correlaciona, mejor dicho, con los elementos sobre la calidad total. Sí, quizá equivoqué la primera pregunta. Estamos hablando ahí del soft quality, ¿no? Sí. Ya, pero ese soft quality es una, dentro de 6 más. Ajá. Ya. ¿Qué porcentaje representa ese soft quality del resultado total? No, todavía no hemos llegado ahí, porque usted está hablando del modelo estructural. Entonces, por último tenemos los aspectos duros de la calidad total. Administración de la calidad, comunicar plan de mejoría, 86, aseguramiento de la calidad, porque las esferas de la calidad tienen 3 partes: control de calidad, aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad. Esas son las 3 esferas de la calidad. Entonces aquí tenemos el aseguramiento con el diseño de productos, así se asegura la calidad, punto de tema, análisis de las causas de una pobre calidad, y también como el modelo Fishbone de Ishikawa, el modelo espina de pescado, que vamos buscando desde un problema para atrás ver los causantes, y también los controles de calidad utilizando cuadros de control, viendo a ver si un proceso o un servicio está fuera de los niveles de tolerancia. Este modelo salió muy bueno en términos de los indicadores, se correlacionaban bastante con los aspectos de calidad. En este contexto del modelo de medición, las hipótesis nulas rechazadas fueron estas y las aceptadas fueron estas. ¿Están familiarizados con lo que es la hipótesis nula? Por ejemplo, yo decía que OP influye en sus indicadores. La hipótesis nula dice eso no es verdad, eso es mentira. Pero la evidencia científica apoya el que yo pueda decir, no, hipótesis nula, pues estás equivocada. Los indicadores son influidos por su variable. Pero el modo L no puede decir eso, tú tenías razón. Ahí la hipótesis nula tuvo razón. Luego tenemos los hallazgos en el modelo estructural. Ahora vamos a ver los círculos, cómo se relacionan unos con otros. Tenemos aquí que lamentablemente la hipótesis nula de KMOP, SQOP se comprobaron. Eso fue un golpe duro y tuve que luchar con un asesor, porque a veces uno quiere una cosa y no le sale. Yo lo voy a decir ahorita. Sí, eso es matemático. Usted sabe qué me pasa, que cuando no da una cosa, usted tiene que justificarlo con la literatura. Porque yo justificaba que sí se podía. O cuando haga su revisión de literatura, si hay una corriente de pensadores que dicen esta variable tiene relación con esta, busque aquellos que dicen que no tiene relación también. No busque todos los que digan que sí tiene relación. Porque cuando hay estudios que dicen que sí, hay otros que dicen que no. No busque solo lo que le sea favorable, busque los en contra, para que tenga una revisión de literatura más equilibrada.
Sí, algunas sí. Entonces, concluimos aquí que la única variable que influye en OP es OC, pero OC influye en KM y en SQ. KM a su vez influye en SQ y SQ en HQ. Esto está aquí. Así que. Mire el modelo. ¿Recuerda de la araña ahí? Mire cómo está. El software arroja el modelo. ¿Qué significa ese modelo? Que la cultura competitiva tiene un coeficiente de correlación con OP de 0.42 y explica R cuadrado, coeficiente de determinación, el 17%. Es bajo, pero es una sola variable. ¿Qué significa eso? Que una empresa que tiene una cultura competitiva pudiera incrementar sus utilidades, su participación en el mercado y la satisfacción del cliente en un 17%, que para una sola variable no es malo. Sí, quería justamente hacer R cuadrado. Claro, es bajo, pero cuando se hace este tipo de investigación, ¿cuánto se acepta como bajo o no bajo? Porque aquí no estamos hablando de todos los efectos de medicamentos. Sí, allá no tenían ese estándar, porque inclusive hubo una tesis en educación que el R cuadrado dio un 5%. Una coreana, un muchacho estaba llorando. Porque el asesor le dijo, sí, hay correlación, todo está bien, pero el R cuadrado tuyo es 17. Pero aquí no hay un solo R cuadrado. Para la variable dependiente sí. De paso, en este sistema no se utiliza variable dependiente, yo lo estoy utilizando, sino variable exógena y endógena. Las exógenas son las que no reciben flecha y las endógenas son las que reciben. Pero en este sistema pueden haber variables endógenas y exógenas al mismo tiempo. Pero solamente para análisis de senderos y también para modelos de ecuaciones estructurales. Para regresión múltiple se usa variable predictora, la independiente, y variable dependiente. Me ayudó mucho considerar variables exógenas, que son más difíciles de medir. ¿Cómo? Las variables exógenas. Me ayudó mucho en la... No, porque por ejemplo, OC inicialmente era una variable exógena y endógena al mismo tiempo, porque recibía del liderazgo transformacional. Acuérdense cómo estaba esto, déjame ponérselo para que ustedes lo vean otra vez. ¿Cómo fue que yo comencé? Pues si ustedes comienzan con un modelo, no se desanimen. Miren cómo comenzó, ¿se acuerdan? Miren todas las relaciones. Eso era un nivel de construcción teórica. Sí, esa es la construcción. Y todo eso estaba basado en artículos de Jonas. Cada una de esas líneas tiene un soporte y varios soportes de gente que encontró. Ahora, ¿qué pasa? Que mucho de eso se encontró en empresas tecnológicas, manufactureras, certificadas ISO 9000, etc. Yo le estoy aplicando eso a empresas de pequeños, medianos negocios, comerciales y de todo. Yo estoy ampliando una muestra, yo tengo un enfoque sistémico. Entonces, pocos estudios se habían hecho de lo que yo había investigado en esos sectores. Siempre se habían hecho en empresas tecnológicas de alto rendimiento, de alta intensidad en conocimiento, fabricadoras de software, de hardware, etc. Y empresas manufactureras que están certificadas ISO 9000, que obligatoriamente tienen que llevar un sistema de calidad. Es distinto la calidad. ¿Cómo? Es distinto, claro, depende del tamaño de la corporación. No sé si son... Depende de eso. Y también hay otro detalle, y es que ahí sí puede haber un sesgo. Yo escribo un instrumento en inglés para una cultura que habla inglés también, pero es posible que la forma para, yo soy un oriental, un occidental que va a Oriente y le aplica a esos orientales un instrumento, tal vez, aunque ellos tienen mucho grado de occidentalización, porque Estados Unidos estuvo allá, tal vez entendían una cosa diferente. ¿La encuesta no? No, yo le doy el cuestionario. Pero en términos generales, hay otros aspectos más positivos del modelo, que es bien fuerte el modelo aquí. OC tiene un coeficiente de correlación con KM de 0.63 y explica el 39% de las variaciones en KM. ¿Sabes lo que significa eso? Que una empresa que tenga una cultura competitiva, y ya dijimos los indicadores, puede mejorar la gerencia del conocimiento en un 39%. El que se adquiera conocimiento acerca de los clientes, del trabajo en general, que el conocimiento se transfiera y que el conocimiento se almacene. O sea, que un negocio que quiera mejorar su conocimiento, su gestión
generación de conocimiento debe utilizar una cultura competitiva. ¿Eso es parte del libro? El Yo 39%. lo voy a... Sí, el 39%. Que es explicado por esa variable. Exactamente, por esa zona. Pero la cultura también influye en los elementos suaves de la calidad total. En un 38% influye. Y entonces ahora OC junto con KM tiene un coeficiente de determinación, o R cuadrado, de 0.63. En otras palabras, cuando nosotros unimos la cultura competitiva con la gerencia del conocimiento, impactamos grandemente lo que son los elementos suaves de la calidad total. Lo que era la promoción de la calidad, la planeación gerencial y la focalización en el cliente. O sea que una empresa que quiera tener una mejor calidad en sus aspectos suaves debe tener una cultura competitiva y una gestión del conocimiento. Por último tenemos en el modelo estructural por teoría que por último tenemos dos cosas más, que KM influye de manera de un 50% en SQ, hay una correlación. Yo voy a aplicar solo KM en SQ y tiene esa correlación.